Aleluya, mis amados, Dios los bendiga poderosamente en esta mañana. Qué bueno que estés, esta noche, perdóname, qué bueno que estés conectado en esta hora, recibiendo de la palabra y que podamos estudiar en esta noche lo que nos resta de este libro que ha sido de gran bendición para todas nuestras vidas. Estamos ubicados entonces en Apocalipsis 19 y veíamos en la clase pasada cómo se escuchaba una alabanza en el cielo, cómo sencillamente se escuchaba esa voz de júbilo, esos cánticos celestiales que estuvimos enseñando, de quienes provenían en parte eran de la iglesia cuando se hablaba en relación de los 24 ancianos, pero decíamos que esa multitud que se escuchaba en el cielo pues eran aquellos mártires que en medio de la gran tribulación pues habían entregado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entrábamos a una parte trascendental. Y esa parte trascendental a la que entrábamos era la cena de las bodas del Cordero. Por eso quiero que te ubiques allí en Apocalipsis 19, verso 7, y quiero que observes conmigo el pasaje. Dice la escritura: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén y amén. Entonces entendamos y recordemos, o sea, y esto es muy importante que tú lo tengas en claro para cuando lo quieras explicar a otra persona, para cuando estés llevando la palabra a otra vida. El evento que está esperando la iglesia en este momento, el evento inmediato, es el arrebatamiento o el rapto. Cuando la iglesia sea arrebatada y sea llevada al cielo, sucederán dos eventos. El primero de ellos será el juicio ante el tribunal de Cristo. Ese juicio, sí, es solo para los cristianos, pero no se va a juzgar allí nuestra salvación o no, porque ya hemos sido llevados al cielo. Lo que va a pasar por el fuego, como lo describe la palabra, son nuestras obras, nuestro servicio en el Señor, que en otras ocasiones ya te lo he enseñado, son esas 5 coronas que vamos a recibir. Sí, el que haya obviamente obedecido al Señor, haya servido, podrá recibir esas 5 coronas. Estará la corona de gozo, la de gloria, la de justicia, la corona de vida. ¿Sí me entiendes? Cada una de ellas requiere obviamente un requisito para obtenerlas, que te dije que para que lo entiendas más claramente puedes buscar allí en los mensajes que he entregado y allí te explico una por una, obviamente por tiempo, y no nos compete ahorita entrar en esa parte para estudiarla. Pero entonces, después de ese tribunal de Cristo, donde nosotros recibiremos esas coronas, pero finalmente rendiremos esas coronas a los pies de Cristo, porque Él es el único de toda la gloria, de recibir todo el honor. ¿Sí? Después de ese juicio vendrá el segundo evento que sucederá en el cielo con la iglesia. ¿Cuál es ese evento? Las bodas del Cordero. ¿Sí? Es la escena que nosotros vamos a observar acá. Y vamos a determinar cómo sucederán obviamente esas bodas. En la clase pasada te expliqué algo que quiero que tengas en cuenta nuevamente. Te expliqué cómo eran las bodas judías, porque ahí hay una base para que nosotros entendamos. Y te decía que 3 eran los elementos principales de esas bodas de los judíos. Entonces, el primer elemento que venía era que los padres de los futuros novios arreglaban el contrato matrimonial cuando aquellos eran niños todavía, es decir, los que en un futuro se iban a casar, ¿sí? Los papás de ellos arreglaban ese contrato matrimonial, ¿sí? Para nosotros como iglesia, el contrato fue firmado cuando Cristo nos redimió, ¿sí?
en la cruz, es decir, cuando Cristo pagó el precio por todos nosotros. Allí fue firmado nuestro contrato, donde el Señor dijo, yo muero por la iglesia es mi novia, ¿sí? Y un día vendré y la arrebataré y la llevaré al cielo para que ella se case conmigo. Eso sucedió obviamente en la cruz. La segunda parte de ese contrato o de esa terminología que tenían los judíos es que cuando la pareja llegaba a la edad adulta, cuando ya llegaba el momento, el novio, sí, sencillamente y sus amigos iban a la casa de la novia para escoltarla hasta la casa del novio. Es decir, el novio iba y recogía a la novia con todos sus amigos. Pues eso para nosotros como iglesia es cuando Cristo venga a recoger la iglesia. ¿Cuándo será eso? El día del arrebatamiento. ¿Sí? Y la tercera parte del ritual que ellos utilizaban era sencillamente que el novio entraba, ¿sí?, a su casa con su novia y allí se celebraba el banquete de las bodas con todos los invitados, con todos los amigos asistentes. Si lo comparamos entonces con la iglesia, pues este pasaje es precisamente lo que nosotros estamos analizando acá, que son las bodas del Cordero. Y aquí tenemos que entender cosas claras. Cuando la palabra dice en Apocalipsis 19, verso 7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Dónde sucedieron esas bodas? En el cielo. En el cielo es donde sucede el matrimonio entre la iglesia y el Señor. Lo que la palabra está diciendo acá, obviamente hay gozo, hay alegría porque a su novia se le ha permitido, como dice el verso 8, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Lo que está mostrando obviamente es lo que Cristo siempre quiso, una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia sin mancha. Quiero que vayas por un momento a la carta a los Efesios, ve allí conmigo, y analicemos el capítulo 5. Verso 26. Efesios 5, verso 26. Dice la escritura, para santificarla, hablando acerca de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si te das cuenta, el propósito del Señor siempre será presentar una iglesia santa y sin mancha, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga. Pero nosotros no vamos a lograr eso en nuestras propias fuerzas, ¿sí? La iglesia será levantada, todos aquellos los que hayan colocado su fe en Cristo, y en el cielo, como lo dice la palabra, pues obviamente lo corruptible se vestirá de incorrupción, como lo muestra el apóstol Pablo claramente a través de las escrituras. Es decir, la iglesia por sí mismo nunca podrá llegar, escúchame bien esto, la iglesia por sí mismo nunca podrá llegar en un estado perfecto de santidad al cielo. Solamente cuando seamos arrebatados, allí el Señor quitará, obviamente, este cuerpo corruptible, lo vestirá de incorrupción. Mira lo que dice la palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Ve allí conmigo. Primera carta a los Corintios, 15, verso 51. Dice la escritura, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Quién habla ahí? El apóstol Pablo. ¿A quién hace referencia? A la iglesia. Él dice, no todos vamos a dormir, no todos vamos a morir, eso es lo que él está diciendo, pero sí toda la iglesia será transformada. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, ¿qué? Transformados.
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí la palabra lo está diciendo claramente. Lo corruptible se vestirá de incorrupción. Lo mortal se vestirá de inmortalidad. Es decir, la muerte ya no podrá obviamente tocarnos porque estaremos en el cielo con el Señor y Él podrá presentar una iglesia santa y sin mancha. Eso es lo que a veces para muchos, no lo entienden. No quiero decirte con esto, nosotros como hijos de Dios, y lo hemos hablado en otras ocasiones, tenemos que vivir vidas rectas, santas, apartadas de la maldad, encaminadas en el propósito de Dios, pero nunca por tus propios méritos llegarás al cielo. Es decir, eso no te hará más apto para que llegues a la presencia del Señor. La iglesia llegará al cielo por la fe que colocó en Jesucristo, porque realmente reconoció la obra de la cruz, y allí cuando suceda el rapto, pues es lo que estamos leyendo, seremos transformados. Ahí es cuando concordamos con lo que dice acá la escritura, y quiero que vuelvas allí nuevamente a Apocalipsis 19, que es lo que estamos estudiando en esta noche. Por eso dice aquí la escritura: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Obviamente hay una voz de júbilo, hay una voz de victoria, finalmente llegan las bodas, finalmente llega el matrimonio, la esencia verdaderamente de un hijo de Dios, de alguien que ha llegado a Cristo. Escúchame bien lo que te voy a decir: cuando alguien realmente está en el Señor, él anhela estar para siempre con el Señor. Él anhela la vida eterna. Él anhela sencillamente ese matrimonio que sucederá en el cielo. Por eso la palabra dice, hay que tener gozo, hay que tener alegría. Y dice, y a ella, a la novia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando nosotros miramos las escrituras, desde el mismo momento en que el Señor le dio la orden a Moisés de construir el tabernáculo, y cuando le dio la instrucción sobre todos los utensilios y sobre las vestiduras sacerdotales, esas vestiduras sacerdotales muestran claramente el reflejo de lo que iba a ser la iglesia. Allí nosotros podemos encontrar que el Señor les decía que obviamente sus vestiduras deberían ser de lino. Hasta los calzoncillos que usaban los sacerdotes, así lo nombra la palabra, debían ser de lino. Eso es impresionante, porque es una tela fina, porque es una tela que sencillamente refleja lo que la iglesia debe ser: transparente, pura, santa. Por eso es que muchas veces encontramos como esa confusión donde la iglesia no discierne de lo que es el mundo. La iglesia debe ser luz en medio de las tinieblas. La iglesia no se pueden hacer tinieblas mismas. Nosotros tenemos que estar apartados plenamente para el Señor. Lo cierto es que aquí la palabra está diciendo que en ese momento a la iglesia se le concederá vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, y ahí aclara y dice: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces dice que el lino fino son las acciones justas de los santos, por lo que te estoy diciendo, porque yo debo mostrar mi rectitud, mi transparencia, que lo que digan mis palabras coordine realmente con mis hechos, que mientras estemos en esta tierra nosotros podamos vivir vidas que le agraden al Señor, que si en algo hubiésemos pecado, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero lo cierto es que la iglesia debe vivir en todo su énfasis para Cristo Jesús, en todo su énfasis. La iglesia debe estar concentrada en buscar la presencia de Dios, en acercarse cada día más a la santidad, en prepararse para aquel momento en que el Señor venga por nosotros. Cuando miramos entonces el siguiente pasaje, verso 9, y el ángel me dijo, perdóname, escribe:
Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Él dice bienaventurados, ¿cierto? Y ya hemos hablado en otras ocasiones lo que significa ese bienaventurado. Es aquel que puede decir que es dichoso, que es gozoso, que tiene obviamente la dicha de participar de las cosas de Dios. Ese realmente es bienaventurado. Y él está diciendo acá, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Qué impresionante entonces esto, ¿no? Porque nos damos cuenta cómo el Señor hace una invitación clara para que participen esos invitados. Ahora, entiéndelo bien. Si nosotros somos la novia, no podemos ser a la vez los mismos invitados. Eso es algo que quiero que entiendas. Una cosa es la novia en el matrimonio, ¿sí? Es el personaje principal juntamente con el novio, pero otra cosa totalmente distinta, ¿sí? Son los invitados. Los invitados llegan, obviamente, a gozarse, a alegrarse juntamente con los novios. Eso me marca una diferencia acá entre dos grupos. Si la novia, obviamente, ya se ha casado, ¿quiénes son los invitados acá? Los invitados, mi amado, son los que en medio de la gran tribulación lograron conocer del Señor, porque ya el matrimonio se ha celebrado. Perdóname un segundo. Entonces, una cosa es la novia y otra cosa totalmente distinto son los invitados. Eso es lo que tenemos que tener claro. Eso quiere decir que esos invitados que vamos a ver allí, pues son los que en medio de la gran tribulación murieron como mártires y decidieron obviamente venir a los pies de Cristo. Entonces el Señor, ¿qué está diciendo acá? Volvamos allí a Apocalipsis 19, verso 9. Él está mostrando y está diciendo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Es impresionante porque el Señor está mostrando su misericordia hasta el final. Él está diciendo sencillamente, yo quiero que todos participen, que estén en ese momento. Yo quiero que todos realmente puedan estar en ese instante, tal vez no como la novia, pero que muchos puedan hallar finalmente la salvación, que muchos entiendan fielmente que pueden obtener su salvación. El problema es que en medio de la gran tribulación, como lo hemos estado estudiando, pues van a ser muy pocos los que van a reconocer a Jesús como Salvador de sus vidas. ¿Cuál es la razón? Pues van a ser tiempos muy difíciles, van a ser tiempos, perdóname, van a ser tiempos terribles. Y obviamente no va a ser fácil hallar esa salvación como tal. Por eso es que este es el tiempo, antes de que suceda el arrebatamiento, este es el tiempo en que nosotros sencillamente podemos hallar esa salvación. Entonces quiero que mires por un instante Lucas 14, verso 7. Lucas 14, verso 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti, y él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido. Él está entregando aquí un mensaje y diciendo, ok, no busques los primeros lugares, ¿cierto? Cuando fueses convidado a unas bodas, porque él está hablando específicamente acá de unas bodas, sino siéntate en el último lugar y espera que el anfitrión te diga, ven amigo, hazte acá, adelante. Pero me impacta lo que dice el verso 11. La escritura dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es decir, si yo me humillo delante del Señor, seré enaltecido, o sea, Dios me permitirá llegar a Él. La escritura dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y eso es algo cierto. Si en el tiempo de la gran tribulación, todos aquellos que hayan quedado se enaltecen antes aún más, son soberbios, son orgullosos y no vuelven su corazón a Dios, pues ¿qué va a pasar con ellos? Van a ser humillados, jamás van a poder entrar a la cena de las bodas del Cordero. Pero si alguien se humilla delante de Dios, pues podrá acceder a la gracia, a la presencia de Dios. Y ojo con esto, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Quiero que compares estos dos pasajes, estos 3 versículos que acabo de leer, con Juan capítulo 1, verso 11. No pierdas ahí Lucas y ve allí Juan capítulo 1. Verso 11, mira lo que dice la palabra. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén y amén. La palabra está diciendo a lo suyo vino, es decir, Cristo vino con un plan específico. Y el plan específico era venir a su pueblo como el Mesías único, como el Mesías verdadero. ¿Cuál era su plan? Entregar su vida por ellos, y no solo por ellos, sino por toda la humanidad, pero inicialmente ¿a quién vino? A los suyos, al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con los judíos? Ellos no le recibieron. Dice, más a todos los que le recibieron, y ahí es cuando entran los gentiles, que son los demás pueblos de la tierra. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, Dios entregó un poder, una autoridad, de que pudiésemos ser hijos de Dios ¿en quién? En Cristo, al recibir a Cristo. Y la misma escritura clara y dice, estos no son engendrados de sangre ni por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Es lo que la palabra está mostrando. Entonces dice, estos no eran de mi pueblo, pero estos me recibieron, me aceptaron. Y ahora yo los he hecho mis hijos. Y aparte de que hemos sido hechos hijos, somos hechos la novia de Cristo, que es lo que estamos estudiando. Vuelve allí entonces, y por eso te decía, compara lo que dice Lucas 14, verso 12, con lo que acabamos de leer en Juan 1. Voy a volver a leer Lucas 14, 12. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes, a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Lo que él está diciendo es, no llames a los más cercanos, porque ellos lo que intentarán hacer es retribuirte la invitación
que tú les hiciste. Y por lo general pasa así, ¿no? Cuando tú invitas a tu familia, a los tuyos, se trata de devolver de alguna manera, obviamente, esa invitación. Pero obviamente todo esto Cristo lo estaba llevando a la invitación a las bodas, a la cena de las bodas del Cordero. Por eso es que él dice, más cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Entonces miremos esos 4 grupos. ¿Quiénes son los pobres? Los pobres en espíritu. Entonces mira Mateo 5, ve allí conmigo, Mateo capítulo 5, y aquí la palabra lo deja ver, Mateo 5. Vamos a observar entonces el verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando Jesús dice llama a los pobres, no solamente está hablando de personas con escasos recursos económicos. Si yo lo complemento con lo que el Señor está diciendo acá, Él está diciendo bienaventurados los pobres en espíritu. Y Él está diciendo en Lucas, llama a los pobres, a aquellos que tienen sed de Dios, aquellos que se quieren encontrar con Dios, aquellos que quieren recibir de Dios. Recuerda que en la bienaventuranza, cuando el Señor está diciendo esto, Él está mostrando que lo que Dios necesita es personas pobres en espíritu, dependientes de Dios, que quieran buscar el rostro, la presencia de Dios, y la Escritura misma nos lo aclara y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Si venimos mirando todo el contexto, vuelve allí a Lucas 14, verso 11, por eso te digo, no pierdas los pasajes que te estoy dando. Lucas 14, 11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Una persona pobre en espíritu jamás va a ser orgullosa, o sea, independiente de Dios. Por lo contrario, esa persona pobre dependerá de Dios. Y aquí quiero decirte algo claro, el hecho de que haya personas pobres con limitaciones económicas, eso no les garantiza que van a heredar el reino de los cielos. No por eso van a entrar al reino de los cielos. Tampoco una persona que tenga una capacidad económica grande, tampoco quiere decir que por tal razón no va a entrar al reino de los cielos, porque Jesús dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No estaba diciendo nunca un rico va a entrar en el reino de los cielos. Hay personas que tienen mucho dinero, pero son humildes, y si conocen del Señor, obviamente van a ser personas que con sus recursos, por lo contrario, van a poder ayudar a muchos y para la obra, para el progreso del reino de Dios. Y gloria a Dios cuando hay personas que tienen ese corazón, que saben que son bendecidas y a través de sus finanzas y de sus recursos logran ayudar para que el reino de Dios se extienda. Pero tampoco quiere decir que una persona pobre ya tenga la herencia de la vida eterna solamente porque fue pobre durante toda su vida. Eso no lo garantiza. Lo que te estoy mostrando y concordando acá con Mateo 5 es que el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, perdóname, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces son personas dependientes. Nosotros como hijos de Dios necesitamos ser pobres en espíritu, depender siempre de Él. Entonces, ese es el primer grupo. Estoy en Lucas 14 ahora, verso 13. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres los mancos. ¿Quiénes son los mancos? Pues, ¿cuál es la limitación de una persona manca? Que le falta un miembro, un brazo. Lo que el Señor está mostrando acá es lo que Él mostró a la luz de la Escritura, ¿sí? Que tu mano no te sea ocasión de caer. Por eso Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, es mejor que te la cortes y que entres al cielo con tus dos, con una sola mano, que al infierno con las dos. Era una figura que él estaba mostrando, diciendo, o sea, tu mano no puede ser ocasión de caer cuando golpeamos con nuestras manos, cuando utilizamos nuestras manos para robar, para el pecado, para sustraer lo que no nos pertenece, ¿me entiendes? Son muchas las cosas que se pueden hacer con las manos. Pero el Señor está diciendo, invita a los mancos. Entonces, ¿quiénes son los mancos? Los que saben que deben
con sus manos glorificar a Dios. La palabra dice que levantemos manos santas, la palabra nos dice que obviamente aplaudamos, los salmos nos lo hablan en muchas ocasiones, aplaudid a Dios con júbilo. Esa invitación es para esos mancos, los que saben que sus manos están limitadas para el pecado, pero que nos han sido dadas para glorificar al Señor. Que si en algún momento utilizamos nuestras manos de una manera incorrecta, pues sencillamente ahora las usamos para la gloria, para la honra del Señor. Habla también de un tercer grupo y dice los cojos. Todo esto te lo estoy explicando porque te estoy enseñando quiénes son los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces ya tenemos los pobres, los mancos y ahora dice los cojos. ¿Cuál es la característica de un cojo? Que no camina bien. Entonces recordemos lo que pasó con Jacob allí en Peniel. Cuando él estuvo luchando con Dios hasta rayar el alba, es decir, toda la noche hasta que salió el sol, hubo una evidencia. Dice que se descoyuntó su cadera y que obviamente al salir de la presencia de Dios, él cojeaba. ¿Qué nos muestra esto? Entonces son personas que han determinado caminar con Cristo. Y el camino, iglesia, no va a ser nada sencillo. Y el camino, mi amado, no va a ser absolutamente nada fácil. Nada fácil. El camino no va a ser sencillo. El camino, por lo contrario, va a ser turbio. Va a ser difícil de sobrellevar. Entonces, ahí es donde tú tienes que entender fielmente qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Cómo vamos a determinar nuestras vidas? Si realmente vamos a caminar con el Señor o no lo vamos a hacer. Si realmente le vamos a permitir al Espíritu Santo que guíe nuestras vidas, que guíe nuestros corazones. Eso es lo que nosotros debemos determinar en nuestras vidas. Cuando habla de los cojos, entonces son aquellos que realmente deciden, ¿sí?, ir en pos de Cristo. En el camino tal vez van a sentir los obstáculos, los tropiezos, pero ellos van tomados fielmente de la mano del Señor. Y eso es algo que tú y yo debemos comprender. No nos podemos soltar de la mano del Señor. ¿De qué sirve a alguien que camine aparentemente rectamente, camine bien, pero sin Cristo? Recuerda que él habló del camino amplio y espacioso que sencillamente lleva a la perdición. Y lo que Cristo quiere en esta hora, obviamente, es que entendamos el llamado que él está haciendo. Finalmente vienen los ciegos. ¿Y cuál es la limitación del ciego? Obviamente que no puede ver. O sea, a lo que él está diciendo, no son aquellos que aparentemente lo están viendo todo. No son aquellos que creen que están haciendo absolutamente todo lo correcto, pero lejos de Dios. El ciego es el que sabe que necesita que Dios es el único que lo puede guiar. O sea, Israel fue guiado en medio del desierto por esa columna de nube. Esa era su guía. Ellos estaban en el desierto como ciegos porque no sabían hacia dónde debían ir. Igual es la iglesia, igual es el Hijo de Dios, igual son los invitados a la cena de las bodas del Cordero. O sea, necesitan ser personas que quieran ser dirigidas por Dios. Tú me preguntarás y me dirás, pero pastor, no entiendo. O sea, si en las bodas la novia es la iglesia, ¿por qué tenemos que relacionarlo nosotros con los invitados? Porque la iglesia, mientras llega el Señor, debe caminar exactamente de la misma manera o tener estas condiciones. Y te las recuerdo, pobres en espíritu, para que de nosotros sea el reino de Dios. Mancos, que nuestras manos se limiten hacia el pecado. Cojos, ¿en qué sentido? Sabiendo que no nos podemos salir del camino. Recuerda que en un pasaje, obviamente, el Señor habla de cómo el pastor quiebra la pata de las ovejas, pero que él a la vez, ¿qué hace? La sana. Entonces mi pregunta es, cuando la oveja tiene su patica quebrada, ¿cómo camina? Ella cojea, pero ¿quién la sana? El Señor. Eso nos hace dependientes plenamente de Dios. Y ciegos, ¿por qué? Porque es que nosotros no conocemos el camino. O sea, no podemos pretender en esta vida conocerlo absolutamente todo.
Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a dirigir, va a ser la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Ahora, si lo relaciono frente a los invitados a la cena, perdóname, en medio de la gran tribulación que van a tener que reconocer esos judíos que finalmente lleguen al arrepentimiento, que necesitan de Cristo, que necesitan de Dios, van a tener que reconocer que Jesús sí era el Mesías verdadero. Ahí se va a mostrar su pobreza espiritual. Ahí van a dejar al lado el ego, el orgullo, diciendo somos el pueblo escogido de Dios. Ahí es cuando ellos van a reconocer y van a decir el anticristo no es el Mesías, nos ha engañado. Y ellos van a tener que humillarse ante la presencia de Dios, reconociendo que Jesucristo sí era el Mesías que ellos esperaron por años. ¿Mancos en qué sentido? Que con esas mismas manos que en algún momento ellos reconocieron y la levantaron para adorar al anticristo, aún al falso profeta, esas mismas manos tendrá que rendirse y decirle al Señor, perdónanos. Recuerda que la actitud de postramiento para los judíos es totalmente tirados en el piso. O sea, cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, obviamente nos inclinamos, doblamos nuestras rodillas y colocamos nuestras manos sobre el piso, pero ellos literalmente se tiran al piso. Ahí lo que van a mostrar es que sus manos se rinden totalmente ante la presencia de Dios. Y recuerda que ellos van a ser perseguidos en medio de la gran tribulación. Obviamente todos los días de su vida en aquel tiempo tendrán que estar humillados plenamente a Cristo. ¿Cojos en qué sentido para esos invitados? Que ellos creían ir por el camino correcto, que ellos creían tenerlo absolutamente todo bajo control, pero definitivamente entenderán que Jesús era el único camino, la única verdad y la única vida. Qué incoherencia, ¿no? Parecía que estaban por el camino, que iban por el camino recto, pero no iban por el camino recto. Ahora en Cristo ellos obviamente van a tener que dar un rumbo, un giro total a sus vidas y entregar su vida por Cristo para que puedan acceder a la cena de las bodas del Cordero. Y ciegos, ¿por qué ciegos? Porque en ese momento tendrán que reconocer que aunque ellos creían que el anticristo era el Mesías, pues se habían equivocado. ¿Cómo estaban entonces? Pues estaban ciegos, no colocaron su mirada en el Señor, no permitieron que Cristo obviamente guiara y dirigiera sus vidas. Entonces ahí tenemos la primera parte. Ahora mira el verso 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Entonces el Señor nuevamente habla y refiere. Y dice, un hombre hizo una gran cena. ¿Quién es ese hombre? Pues el mismo Señor. ¿Quiénes son los convidados? O sea, todos están convidados. Todos pueden participar de esa cena. Obviamente la novia tomará de la cena como tal. Pero acá van a aparecer 4 grupos que también obviamente el Señor nos deja ver que no quisieron hacerse partícipes de esa cena. Entonces mira, 1, verso 18. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. ¿Qué está mostrando acá la palabra? Es un hombre con mucho dinero. O sea, es esa tipificación de los que están acá en la tierra que tienen demasiado dinero, porque para comprar una hacienda necesitaba mucho dinero, pero a la hora de que el Señor le hace la invitación, ese hombre rechaza el llamado, y en eso estamos en esta tierra. O sea, Cristo está haciendo el llamado sobre muchos, pero muchos están envanecidos en sus riquezas, en su dinero, y eso no los deja hacerse partícipes de las bodas o de la cena de las bodas del Cordero. El segundo dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Este hombre o este segundo grupo, aunque también tiene dinero,
es un hombre de negocios, como muchos en esta tierra son hombres de negocios, pero esos negocios los tienen tan envueltos que no los dejan buscar de Dios, no los dejan acercarse al Señor. La gente deja de congregarse, de venir a la iglesia, deja sus tiempos de oración, de comunión, porque sus negocios los tienen totalmente absorbidos, envueltos. Si no están en el lugar de trabajo, llegan a casa y llegan rendidos, no tienen tiempo absolutamente para nada, escasamente comen y solamente descansan, duermen, o sea, están envueltos en eso. Es un hombre de negocios. El tercer grupo, dice el verso 20, estoy en Lucas 14, 20. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Aquí aparece este tercer grupo donde es ese hombre de familia, donde es aparentemente ese buen hombre o esa buena mujer de familia, preocupado por los suyos, preocupado por su familia, pero ignorando que sobre ellos debe estar el Señor, que sobre tu propia familia debe estar Cristo, Él debe ser el Rey. Por eso Jesús dijo que aquel que no aborrecía a padre o madre, hermano o hermanas, pues no podía ser sus discípulos. Él estaba diciendo, no puedes colocar a tu familia por encima de mí. Por eso esos no van a participar de esa cena. Van a ser personas que van a estar apartadas. Entonces, dice la escritura acá, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá. ¿Y quiénes aparecen acá? Los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Nuevamente los 4 grupos que ya te enseñé. Esos que inicialmente el Señor invitó, esos no quisieron ir a la cena de las bodas del Cordero. Es la tipificación de lo que estamos estudiando. Y el Señor manda llamar a todos esos. Entonces por eso también lo identificábamos con Juan capítulo 1 verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, o sea, la invitación para quién fue primeramente, para su pueblo, para los judíos. Ellos le rechazaron cuando Cristo vino y se hizo hombre en esta tierra, y la invitación pasó a todos los pueblos de la tierra, ¿sí? Donde aquellos que estuviesen identificados, como ya lo estudiamos en estos 4 grupos, tendrían la bendición y la posibilidad de entrar a esa cena. Y dijo el siervo, verso 22, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Qué impresionante eso. O sea, hay una posibilidad de salvación, de que lleguen a la cena de las bodas, pero la gente rechaza el llamado de salvación. Pero lo que más me impacta al estudiar este pasaje es que el Señor, después del aviso del siervo, le dice, fuérzalos a entrar. Yo quiero que estén en mi casa. O sea, Dios quiere que heredemos el cielo. Dios quiere que estemos allí con Él. Pero definitivamente la gente sigue rechazando el llamado de salvación. Cuando la iglesia sea arrebatada, pues obviamente habrá una posibilidad de salvación acá en la tierra, pero ya te lo he explicado, será para el pueblo judío. O sea, esa va a ser la gracia, la misericordia de Dios, porque Él quiere que los suyos, ¿qué? Entren en su casa, que degusten de la cena de las bodas del Cordero. Mira lo que sigue diciendo acá y es lo que te dije ahorita, pero para que lo tengas allí en cuenta, verso 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué palabras tan claras? Él está diciendo, si tú dices realmente que me vas a seguir, pues tú te tienes que despojar de todo lo que tengas en esta tierra. O sea, me debes colocar a mí en el primer lugar. Tienes que llevar tu cruz, ir en pos de lo que yo quiero
y negarte a ti mismo. Será la única manera en la que tú podrás ser mi discípulo. En otras palabras, él está diciendo, será la única manera en que puedas entrar a ese evento de la cena de las bodas del Cordero. Si lo coloco en el pasaje de Apocalipsis, pues, ¿qué tendrán que hacer aquellos que en medio de la gran tribulación conozcan al Señor? Pues rechazar su propia vida, como lo dice acá. Vuelvo a leer la última parte del verso 26. Y aún también su propia vida. Si hay alguien que no aborrece su propia vida, no podrá ser su discípulo. ¿Qué pasará con ellos? Ellos tendrán que aborrecer su propia vida, morir por causa del nombre de Cristo para que puedan llegar a estar en la cena de las bodas del Cordero. Vuelve allí a Apocalipsis 19. Entonces dice la palabra, verso 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras que verdaderas de Dios. Bienaventurados, dichosos, los que estemos en ese momento, los que estemos allí participando. Nosotros como iglesia estaremos ya como la esposa del Señor, pero obviamente también participaremos de la cena de esas bodas. Será un momento glorioso, será un momento hermoso. Ese, iglesia, es un momento que nosotros debemos anhelar. Yo te digo honestamente, deja de anhelar tanto las cosas de esta tierra. Piensa más en lo celestial, piensa más en lo que nos espera allá en el cielo. No te ates a esta tierra, ni por dinero, ni por riquezas, ni por lo tuyo, ni por tu familia. O sea, todo eso es importante y valioso en algún momento, pero nunca llegará a ser más valioso de lo que Cristo Jesús nos va a entregar allí en el cielo. Dice el verso 10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué hizo Juan al recibir tal revelación? Pues obviamente él estaba admirado, él estaba gozoso y lo que hizo fue postrarse. Pero ¿quién era el que estaba hablando allí? Un ángel de Dios. Obviamente el ángel le dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, o sea, yo también sirvo al Dios vivo. Eso fue lo que él le dijo. Dice, soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ojo con esa palabra retener. O sea, el llamado para todos es a retener el testimonio de Jesús, a no dejar ir lo que algún día nosotros fuimos en Cristo. O sea, tú tienes que llegar en este camino hasta el final. Yo sé que tal vez este tiempo que ha vivido la humanidad te ha hecho desfallecer, te han faltado las fuerzas. Tal vez no has tenido la comunión que deberías tener con el Señor hoy en día. Pero la exhortación que Dios hace en este pasaje es a retener. Retén el testimonio de Jesús en tu vida. Permítele al Espíritu de Dios que more dentro de ti, que tú puedas llegar al final de la carrera, que estés anhelando que Cristo venga, que te estés preparando, que estés predicando el Evangelio, compartiendo a otros precisamente de lo que ha de suceder. Y dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de ¿qué? De la profecía. ¿Qué quiere decir esta frase que acabamos de leer? El testimonio de Jesús, la palabra del Señor, lo que Él hizo en la cruz, es el espíritu de la profecía. O sea, el centro de la palabra siempre va a ser Cristo. Por eso hay un antes y un después de Cristo. Todo lo que los profetas hablaron acerca de Jesús se cumplió cuando Cristo vino. Y todo lo que los profetas a su vez nos hablaron, como Ezequiel, como Daniel, acerca de los tiempos finales que se cumplirá en Jesús. Por eso la palabra dice, Él es el espíritu de la profecía. Todo se cumple en el Señor. El Señor vendrá
por la iglesia, celebrará esas bodas, habrá unos nuevos invitados que podrán acceder a ese momento glorioso, pero definitivamente en Cristo Jesús se cumple la palabra profética, es en Cristo Jesús. El centro de la escritura es Jesús. Y eso a nosotros no se nos puede olvidar. Por eso de los púlpitos no puede salir Jesús. Por eso toda predicación debe ir enfocada hacia Jesús. Tú me puedes escuchar a mí o a otros siervos y podrás decir, pero siempre habla de Jesús. Es que Él es el centro de todo. No podemos salir de ahí. O sea, la palabra me debe llevar a Jesús. Lo que estamos hablando aquí en Apocalipsis, ¿con quién va relacionado? Con Jesús. ¿Quién es el centro? Jesús. Él es el que ejecutará el juicio. Él es el que estará sentado en el trono. Él es el que sencillamente condenará a todos aquellos que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quién es el centro? Jesús. Y como si fuera poco, porque aquí ya vamos a entrar a la batalla de Armagedón. El centro de esa batalla va a ser ¿quién? Jesús. ¿Quién va a ser el vencedor? Jesús. Quiero que mires Apocalipsis 19, verso 11. Y del 11 al 21 te voy a explicar todo lo que se relaciona con la batalla de Armagedón, para que lo tengas muy en claro. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Primera pregunta, ¿cuándo sucede la batalla de Armagedón? La batalla de Armagedón sucederá inmediatamente termine los 7 años. Cuando ya hayan sucedido los juicios de Dios, que ya los estudiamos, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, inmediatamente Cristo vendrá y descenderá a la tierra. Ahí, solo ahí sí todo ojo le verá. Por eso es que nosotros podemos deducir claramente que una cosa es el rapto y otra cosa muy diferente. Este pasaje me habla de la segunda venida de Cristo a la tierra, donde Jesús volverá a colocar sus pies sobre esta tierra. Entonces la batalla de Armagedón sucede al final de la gran tribulación. ¿Qué está narrando Juan acá? Dice, yo vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia ¿qué? Juzga y pelea. Dice que él vio ese caballo blanco y alguien que montaba ese caballo. Pero Juan nos da la descripción exacta y dice que él se llamaba ¿qué? Fiel y verdadero. Recuerda que acá hay una confusión con lo que dice en Apocalipsis 6 y quiero que vayas allí para que recuerdes. Apocalipsis 6, verso 2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y ahí es donde viene la duda de muchos, ¿no? Porque la primera apariencia que da es que es Jesús, salió venciendo y para vencer. Pero recuerda que aquí en Apocalipsis 6:2 se está dando comienzo a los juicios de Dios. Y dentro de lo que son los juicios de Dios, pues entra el anticristo. En Apocalipsis 6:2, el que viene montado en ese caballo blanco es el anticristo. Dios le da poder para vencer, o sea, para engañar a los habitantes de la tierra. Recuerda que la misma escritura, no pierdas allí, quiero que vayas a segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses, mira lo que dice aquí la escritura. Dice acá la palabra, ya te digo el capítulo. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2,
Verso 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dice la escritura acá que Dios mismo enviará un poder engañoso sobre la faz de la tierra. Ahí empieza el juicio de Dios y esto lo puede unir con Apocalipsis 6.2. ¿En qué consiste ese engaño? En que el anticristo vendrá y se mostrará como ese gran libertador. Entonces volvamos a Apocalipsis 6.2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es el que viene en este caballo blanco de Apocalipsis 6.2? El anticristo. Ojo, porque eso es muy importante para que tú no te confundas. ¿Quién está aquí en Apocalipsis 6.2? ¿De quién está hablando? Del anticristo. Pero cuando miro Apocalipsis 19, que es el texto que estamos analizando, verso 11, el que monta ese caballo blanco es nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué voy con esto? Que obviamente Satanás siempre se viste como ángel de luz. En Apocalipsis 6.2, el diablo, por medio del anticristo, querrá hacerse pasar como Dios, como ese gran libertador. Pero es un engaño. Solamente acá en Apocalipsis 19:11, ahí el Señor sí va a venir, como te lo dije, y colocará sus pies sobre esta tierra. Entonces, la palabra, perdóname un segundo. La palabra me dice que el que montaba el caballo se llamaba fiel y verdadero. Y dice, y con justicia juzga y pelea. Ahí hay una parte importante. Con justicia juzga y pelea. Porque Dios es justo, porque Dios es recto. Y aparece el primer nombre. ¿Cuál es el primer nombre? Fiel y verdadero. Verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es ¿qué? El Verbo de Dios. Cuando la escritura en el verso 12 utiliza la expresión sus ojos eran como llama de fuego, lo que está simbolizando allí la palabra es que es la mirada penetrante del Señor. Recuerda que el fuego, en su aspecto literal, consume absolutamente todas las cosas. Entonces, cuando se utiliza esta figura acá en la escritura, lo que está mostrando es que delante de Dios no podemos esconder absolutamente nada. Él sabía lo que los habitantes de la tierra habían hecho y él venía sencillamente a destruir a los últimos que quedaban en aquel momento. Él conocía todo lo que habían hecho en cabeza del diablo, del anticristo y el falso profeta y de esos ejércitos de la tierra que se reunirían sencillamente para destruir, obviamente, aparentemente, al rey, al señor de señores, aquel que les había causado tanto daño. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Esto muestra el reinado de Cristo, su soberanía, su poder. O sea, hay una exaltación a Jesús impresionantemente. Entonces había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. O sea, habla obviamente de la divinidad, de la perfección de Cristo. Y el verso 13 dice que él venía vestido con una ropa teñida en sangre. ¿Por qué esto? Porque es testimonio de lo que Jesús hizo en la cruz. Me parece impresionante este pasaje y hermoso. Porque el Señor lo que está mostrando acá es como definitivamente Él murió por todos nosotros en esa cruz. Y Él derramó hasta la última gota de su sangre. Me parece algo precioso esa parte cuando la escritura dice que su ropa estaba teñida en sangre. Era el testimonio para los habitantes de la tierra que él había entregado todo, pero que estos que están acá reunidos en ese momento no fueron capaces de aceptar el amor del Señor, sino sencillamente se envanecieron, se olvidaron de lo que Cristo era y quería ser en sus vidas. Y aparece el segundo nombre.
que sería el tercero, ¿sí? Sino que en el verso 12 no nos dicen el nombre del Señor, sino dice que solamente Él lo conoce. Entonces el primer nombre de Jesús está en el verso 11, fiel y verdadero. El segundo, que está en el 12, no le conocemos, pero en el verso 13 dice, Él es el verbo de Dios. Y si lo comparo con Juan capítulo 1, verso 1, ve allí conmigo, Juan capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí se confirma que el que está aquí es Jesús. Jesús es el verbo de Dios. El principio, la esencia de todas las cosas. Jesús fue creador, es creador, no fue creado por Dios. Jesús también estaba en la creación. Cuando dijeron hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ese hagamos en plural muestra que estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dice verso 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían ¿en qué? En caballos blancos. Entonces, lo que creemos acá es que la iglesia, ya como esposa, desciende del cielo con el Señor. Comparemos con el verso 8 de Apocalipsis 19. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ahí está diciéndonos exactamente la misma vestidura. Vuelve al verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían ¿en qué? En caballos blancos. Para algunos, esos ejércitos podrían ser ángeles, pero de acuerdo a la descripción que nosotros vemos en el verso 8 de Apocalipsis 19, podemos deducir que es la misma iglesia la que desciende con gran gloria de los cielos aquí a la tierra con el Señor. Verso 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La batalla que se establecerá sucederá en un lugar llamado Armagedón, en el valle de Megido. ¿Ok? Ese valle pues queda allí en Israel, y obviamente allí es donde el Señor ejecutará esta batalla, que finalmente no será una batalla porque el Señor derrotará a todos los ejércitos de la tierra con su palabra, de la espada que sale de su boca, de una espada aguda, como lo dice la Escritura. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. ¿Eso qué significa? Que colocará toda su autoridad sobre esos ejércitos de la tierra que se quisieron levantar contra el Señor, porque los habitantes de la tierra en cabeza del anticristo creerán en esa batalla que le pueden vencer, pero es que el Señor ya venció en la cruz. Él solamente viene en ese momento a establecer su reino sobre la tierra, pero obviamente la palabra, la misma palabra, es la que condenará a todos aquellos que no quisieron recibir el amor de la verdad en Cristo Jesús. Por eso la Escritura, estoy en Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Esa es una expresión, ¿sí? Como las uvas, y cómo sencillamente se pisan las uvas para que salga el vino. Entonces es una expresión donde vemos en la Escritura que él vendrá y aplastará, derribará, derrotará, estarán debajo de sus pies todos los rebeldes, todos los que no se quisieron someter a Cristo, someter a la verdad. Por eso la Escritura dice, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí viene el cuarto nombre. Voy a recordarte los otros tres. El primero, verso 11,
fiel y verdadero. El segundo, que no conocemos, que dice que solo él lo conocía, verso 12. El tercero, el verbo de Dios. Y el cuarto nombre que aparece acá, dice la escritura que él es el Rey de reyes y Señor de señores, ¿cierto? Entonces la palabra me está mostrando claramente que es Cristo. O sea, hay tantas menciones de los nombres del Señor porque la misma escritura, el mismo Señor nos quiere dar a entender quién es el que viene montado en ese caballo blanco, quién es el que viene sencillamente a mostrar su juicio sobre la faz de la tierra. Y definitivamente es nuestro Señor Jesucristo. Dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre. O sea, qué gloria. Yo quiero que pienses en ese momento impresionante de gloria, de poder. Ya el Señor descendiendo con gran gloria a destruir la maldad a los pocos que quedan sobre la tierra en cabeza del diablo con el anticristo, el falso profeta, a derribarlos, porque es que la mentira nunca va a prevalecer sobre la faz de la tierra. Verso 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Qué impresionante, ¿no? La voz de ese ángel allí anunciándole a todas las aves de los cielos a que viniesen a esa gran cena, porque los ejércitos de la tierra en cabeza del anticristo se reunirán en ese lugar llamado Armagedón para batallar con el Señor, pero el Señor les destruirá con la palabra de Dios y todas esas vidas quedarán tendidas en ese lugar. Pues obviamente las aves de los cielos se van a dar un gran banquete. Quiero que miras Mateo 24, verso 28. Mateo 24, verso 28. Dice la escritura: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esta es la terminación, y Mateo 24, tú lo sabes, ¿sí? Habla obviamente en esta parte final de la segunda venida de Cristo. Y el Señor termina en esta parte diciendo que donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y esto lo concordamos con lo que te estoy leyendo acá en Apocalipsis 19, verso 17. Vendrán todas las aves y obviamente se deleitarán en ese gran banquete para ellas, porque comerán carnes de reyes, como lo dice acá, de capitanes fuertes, de caballos, de sus jinetes, de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Lo cierto es que después de esta batalla, todos los que hayan quedado, obviamente morirán todos. Los que no mataron los sellos, las trompetas, las copas de la ira, los que queden en ese momento, ya toda la humanidad que esté sobre la tierra morirá. Ese será el juicio de Dios para todos los que no quisieron aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Qué final tan triste, ¿no? Pero Dios siempre brindó su amor. Pero llegará un momento en que Él tenga que juzgar con justicia a los pueblos de la tierra. Y esas aves vendrán y disfrutarán de ese gran banquete. Recuerda que todo esto sucederá al final de la gran tribulación. Y vi a la bestia, ¿sí?, que es el anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Te das cuenta de lo que te estaba diciendo? Los reinos de la tierra se reúnen con el anticristo para guerrear, para pelear contra el que montaba el caballo. ¿Y quién montaba el caballo? Nuestro Señor Jesucristo. Y la bestia, que es el anticristo, fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde, que dice aquí la palabra, con
azufre. Finalmente, el anticristo y el falso profeta son apresados y son echados al lago que arde con fuego y azufre. Es decir, van a un tormento eterno. Ahí está el juicio de Dios sobre estos dos. Y termino con esto. Y los demás, dice acá la escritura, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Ahí está el final. Esa es la batalla de Armagedón, una batalla donde todos los pueblos de la tierra se reúnen para pelear contra ese que les ha causado tanto daño, según ellos, pero donde finalmente el Señor prevalecerá, donde traerá justicia, porque Dios es justo. Y así como hay recompensa, obviamente, para sus hijos, que lo esperamos, que lo anhelamos, que queremos estar con Él, pues los malvados sobre la tierra también recibirán su recompensa, o sea, no prevalecerán para siempre. Dios determinará esto y está escrito, iglesia, y así sucederá. Así sucederá. Y dice aquí la palabra, y quería hablarte algo acá, verso 20, dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. ¿Cuál fue la labor del falso profeta? Hacer que todos los habitantes de la tierra fuesen marcados con la marca de la bestia y que ellos adorasen la imagen que había sido colocada en Jerusalén, imagen que hablará, imagen que sorprenderá a los pueblos de la tierra y donde muchos creerán sencillamente que ellos efectivamente sí eran Dios. ¿Sí? Ese será el engaño. Pero estos que causaron tanta maldad sobre la tierra serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Alguien se preguntará y dirá, pero habla del anticristo y del falso profeta. ¿Qué pasó con el diablo? Pues quiero decirte que la condenación del diablo la veremos en el próximo capítulo, en el capítulo 20, la próxima clase. Porque obviamente Satanás tampoco escapará. Dios deja por último al diablo para enviarle a esa condenación eterna. Es impresionante, ¿no? La maldad, la dureza en el corazón. Me impresiona las oportunidades que Cristo dio a través de todo lo que hemos estudiado, pero finalmente el hombre no vino al arrepentimiento. Me impresiona la invitación del Señor a las bodas, a la cena, pero como muchos rechazan y no quieren entrar, no están interesados. Están más interesados en las cosas de esta tierra que en buscar el reino de los cielos. Lo cierto, iglesia, es que la oportunidad está dada para todos, para que vengan a salvación, para que vengan a vida eterna. Cada uno decide su destino eterno. Y después de que alguien caiga al infierno, no podrá decir que nunca se le predicó, que nunca se le dijo, o que era ignorante a esa gran verdad. Porque toda criatura escuchará el evangelio de Jesucristo sobre esta tierra. Los tiempos se están agotando. Los tiempos cada vez son más cortos. Aunque esta vacuna, iglesia, y escúchame bien, que se está colocando en el mundo entero, no es la marca de la bestia. Escúchame bien esto, no es la marca de la bestia. Es solamente una preparación para lo que vendrá cuando el anticristo se manifieste. Poco a poco irán limitando. Hoy la vacuna es algo opcional, aparentemente. Pero finalmente los reyes de la tierra, los presidentes, irán apretando poco a poco. ¿Me entiendes? Para que todos tengan esa vacuna y ya cuando en medio de la gran tribulación se manifieste la marca de la bestia, ya para todos sea muy normal un proceso como el que se está viviendo hoy en día. En Europa, ¿sí? En la comunidad europea, ellos ya sacaron un pasaporte donde no pueden pasar de país a país a no ser que estén vacunados con 3 de las vacunas. Una es Sinovac, la otra es Moderna y la tercera vacuna es la vacuna de Johnson. Si ellos no tienen algunas de esas vacunas, no pueden viajar de país a país. Ya está prohibido en Europa.
¿sí? Hoy escuchaba aquí en Colombia al ministro de Salud y como hay un gran porcentaje de personas, y me incluyo, que no nos hemos vacunado, ya él dijo que iba a tener que tomar medidas más fuertes para restringir el acceso a lugares públicos, ¿sí? En otras palabras, inconscientemente está obligando a la población a que se vacune, ¿ok? Entonces, así como yo te lo he dicho, si en tu voluntad está colocarte la vacuna, no hay problema, tú lo puedes hacer, eso es una convicción personal que cada uno de nosotros tiene. Y si tú ya te la colocaste, bien, no hay problema. Si no lo has hecho y lo vas a hacer, lo puedes hacer, ¿sí? Pero la cuestión de lo que yo te quiero mostrar es que poco a poco van a empezar a presionar para que cuando ya la iglesia sea raptada, llevada y sencillamente venga la gran tribulación, pues ya los habitantes de la tierra lo hagan con total tranquilidad, ¿sí? Esta vacuna, hermano, no tiene absolutamente nada, no tiene cosas extrañas, no tiene cosas contraproducentes, nada de lo que hemos escuchado por los medios de comunicación, nada de eso tiene. O sea, esto solamente es una preparación, o sea, para que las personas mentalmente digan, ah, sí, ya esto pasó una vez, nos vamos a volver a dejar marcar. En otras palabras, cuando venga la marca de la bestia. Todo lo que ha estado sucediendo es una preparación y el final se acerca. Y Cristo está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Pensar que Cristo aún demora es pensar inicuamente, es pensar fuera de lo que la palabra dice. Por eso el estudio que hemos hecho es tan claro, tan lúcido, nos da tantas referencias sobre lo que va a pasar sobre la tierra, sobre lo que Dios quiere evitarnos, como se lo dijo allá a la iglesia, que Dios le guardaría de la hora de la prueba a la iglesia Filadelfia, que le guardaría de la hora de la prueba que habría de venir sobre el mundo entero, y esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero es la gran tribulación. Entonces no nos puede tomar desapercibidos esto. Tienes que tener tus ojos abiertos. Tú tienes que saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Países tan modernos en Europa, en Asia, como China, como Alemania, como Bélgica, en este tiempo han sufrido inundaciones que nunca antes llegaron a pensar, porque ellos siempre creen tener el control absolutamente de todas las cosas. Han perdido bienes, casas, automóviles, centros comerciales inundados terriblemente. En Indonesia sencillamente tienen que enterrar miles de personas día tras día, ya no saben cómo sobrellevar esa pandemia, lo que está sucediendo. O sea, la gente sigue muriendo y aún así el corazón de los hombres sigue totalmente duro. Después de que la iglesia ha pasado por este tiempo, tristemente la iglesia siguió siendo la misma. No hay arrepentimiento, no hay reconciliación con Dios, no hay una iglesia que busque la presencia del Señor. Por lo contrario, está una iglesia endurecida, con corazones que se han enfriado, que se han apartado de la presencia del Señor, que poco a poco el mundo los está envolviendo, los afanes de este siglo, porque pues obvio hubo una caída económica que todos obviamente tuvimos que sufrir a causa de lo que pasó, pero lo triste es que haya hijos e hijas de Dios que estén más envanecidos en el mundo, buscando las cosas del mundo que buscando la presencia de Dios. Ahí está la reflexión en esta noche. El tiempo se acerca, Cristo vendrá y ojalá no te tome por sorpresa. Tienes que estar preparado y tienes que preparar a los tuyos y a tu familia para que el día en que el Señor, obviamente, ya llegue el tiempo, porque el tiempo, como te lo dije, no se moverá, ni el día ni la hora en que Cristo vendrá, y el Padre le diga a su Hijo, Hijo, llegó la hora, que cuando Cristo venga entre las nubes, la iglesia realmente esté preparada, tú estés preparado para irte con el Señor, porque lo que va a venir sobre esta tierra va a ser terrible, peor. Todo lo que nuestros ojos han visto no es absolutamente nada a lo que va a pasar en esta tierra.
Padre, quiero darte las gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Yo oro por misericordia, Señor. Oro para que hayan muchos que vengan al arrepentimiento, que aquellos que tienen sus corazones duros, que no quieren escuchar la palabra, Señor, vuelvan su corazón a ti, no los sueltes de tu mano un solo instante, Señor, ayúdales, fortaléceles, Señor, y vuélvelos a traer a ti, Señor, aquellos que se han apartado del camino, aquellos que no se están dejando guiar por ti, Señor, tómalos, instrúyeles, guíales, fórmales en ti, en tu palabra, que haya arrepentimiento, que las personas a las que les hablemos, Señor, realmente te reconozcan, Dios mío, que no sean nuestras palabras, sino que sea el poder de tu Espíritu en nosotros y que haya arrepentimiento sobre las vidas y sobre los corazones. Padre, te lo pedimos de todo nuestro corazón, porque solamente tú lo puedes hacer, Señor. Solo tú puedes tocar los corazones, solo tú puedes tocar las vidas, Señor. A ti te lo rogamos y te lo pedimos, Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor, mis amados. Es solo leer la Escritura, mirar los diarios, ver las noticias, ver por internet lo que está pasando y darnos cuenta que el tiempo definitivamente se acerca. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde. Espero hayas sido bendecido en esta clase como yo lo he sido. Te mando ese fuerte abrazo en Cristo Jesús. No olvides que el domingo estaremos de celebración acá en la congregación. No faltes, ven con tu familia, trae invitados. Va a haber un tiempo muy bonito, muy especial de parte del Señor para con todos nosotros. Abrazos en Cristo Jesús. Y no olvides, Cristo regresa. Cristo viene pronto. Dios te guarde y te bendiga.